que es el tema de la escatología, y luego estaremos viendo el Nuevo Testamento así también. Iremos viendo libro por libro del Nuevo Testamento, pero un poco más amplio va a ser el estudio del Nuevo Testamento. Vamos a ver el libro de Zacarías bajo el título Cristo, la esperanza en la aflicción. Cristo, en la esperanza en la aflicción. ¿Sabe? Nuestro trabajo, de mi esposa y el mío, siempre nos envían una muestra de cómo debe quedar la prenda al final. A veces nos mandan muestras que están mal hechas, entonces decimos que así no debe quedar la prenda. Se hace una muestra de cómo no debe quedar. Y la Biblia nos muestra eso con Israel. Dice 1 Corintios 10, del 11 al 13, escuche: estas cosas le sucedieron como ejemplo ¿a quién? Al pueblo de Israel, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistir. Es decir, que las historias del Antiguo Testamento nos sirven como ejemplo, como enseñanzas para nuestra vida cristiana. A veces las personas idealizan a los maestros, creen que alguien que enseña la palabra de Dios se cree que ora todo el día y que está como elevado un metro más arriba de lo común. Igual sucede con el Antiguo Testamento. Pensamos que estos hombres eran hombres perfectos y, como dice la Biblia, son ejemplo. Son ejemplo de lo que no debemos de hacer. Lo que yo he buscado en esta serie es dos cosas. Primero, que veamos a Cristo en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, que podamos extraer algunas aplicaciones de esas historias, de esas narraciones o de esos libros. Y como les digo, hoy continuamos con el libro de Zacarías. Este libro está dirigido a un pueblo que está sufriendo debido a las consecuencias del pecado deliberado de sus antepasados. Es decir, están viviendo las consecuencias de que sus antepasados no hayan tomado a Dios en serio. Ellos transgredieron el antiguo pacto, es decir, la ley de Dios, por su desobediencia constante, y debido a eso están viviendo consecuencias por violar el antiguo pacto. Por eso es necesario un nuevo pacto. El nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, es Cristo, el Nuevo Testamento. El trasfondo de este libro es el mismo del 18 días, del libro de Ageo. Casi 20 años después del regreso, recuerdan, del exilio en Babilonia, durante el reinado de Ciro, en el año 538 antes de Cristo, el pueblo había perdido el entusiasmo, estaban desanimados, estaban un poco debilitados en su ánimo por las persecuciones, las dificultades que estaban viviendo en ese tiempo, y solo había levantado una parte del templo. Recuerdan, las columnas nomás estaban levantadas porque estaban viviendo una aflicción por parte de los opositores, de quienes no querían que el templo se reconstruyera. ¿Por qué razón? Porque ellos saben que si Israel se levantaba, Israel era un pueblo peligroso. Todos los enemigos no querían que Israel levantara el templo. Entonces, lo que hizo el pueblo persa o el imperio fue poner impuestos sobre Israel. ¿Recuerdan cuando en el Éxodo que Faraón trajo una mayor carga para que el pueblo no quisiera irse, sino que trabajaran? Aquí pasó casi lo mismo. El emperador o el rey persa puso un impuesto tan alto que el dinero estaba mermando. Cualquier parecido con la realidad actualmente es difícil. Uno va hoy al mercado y uno dice, pero
Y yo, pues ya te embarcaba más con este dinero y ya pegó más 2 bolsitas. Así estaba pasando en ese tiempo. Debido a ese impuesto, el pueblo estaba mal, estaba mermado económicamente, entonces no había dinero para edificar el templo. Esa fue la manera en cómo los persas debilitaron a los judíos y trajo desánimo. El pueblo decidió abandonar la reconstrucción del templo, no quisieron porque no había dinero. Ellos decían, bueno, ¿comemos o el templo? Pues comemos. Eso es lo que estaba pasando en eso. Pero debido a ese abandono, ya el deseo de servir a Dios, de consagrar sus vidas, se estaba debilitando también en ellos. Ya ese deseo, esa emoción de levantar el templo se estaba yendo al piso. Ya no habían deseos de consagrar por la oposición. Debido a eso también trajo un alejamiento espiritual. Y es en ese trasfondo que este libro se escribe. Ageo, vimos hace 8 días, se centró en levantar el templo. Zacarías se centra en traer una esperanza a Israel, un ánimo, la esperanza del futuro. Habían pasado 16 años de la reconstrucción del templo, que se estaban debilitados, y luego levanta Dios a Zacarías y a Ageo para que el pueblo otra vez se anime a levantar, reconstruir el templo. Por eso el nombre de Zacarías significa el Señor recuerda. Estaba recordando ese deseo de levantar nuevamente el templo, de levantar la adoración a Dios. Para eso Dios levanta este libro, para animarlos a vivir en victoria, para animarlos a servir con diligencia, a no poner la mirada en las circunstancias. Y eso es lo que nos pasa a veces. A veces, como seres humanos que somos, vemos alrededor, vemos las circunstancias y no nos da ánimos de buscar al Señor. A veces vemos tantas dificultades a nuestro alrededor, económicas o físicas o emocionales, familiares, que hacen que nuestro ánimo se debilite. Y a todos nos pasa, a todos, los que enseñan, los que sirven, todos tenemos momentos de desánimo, porque vemos que hay aflicción en nuestras vidas y no vemos la mano del Señor. Y entonces para eso trajo Dios, o levantó a Zacarías, para que trajera ánimo al pueblo, pero también ánimo a nosotros. Un deseo de ver la bendición de Dios. Ahora, este libro es difícil de interpretar. Es parecido al libro de Daniel, al libro de Ezequiel y Apocalipsis. Son libros que traen imágenes, traen como fotos instantáneas, que uno cuando lee este libro, uno ve como que una cosa no conecta con la otra. Uno dice, pero ¿por qué metió esta imagen acá? ¿Eso qué tiene que ver con lo que viene hablando? Así es el libro de Zacarías. No hay un desarrollo, no hay un progreso argumentativo en el libro, sino que Zacarías lo que hace es mostrar imágenes, tanto presentes de ese tiempo como ahora, futuras. Por eso es difícil de interpretar. Mezcla eventos presentes con eventos futuros. Es como el libro Apocalipsis. Si usted ha visto Apocalipsis, es un libro complejo, que nos habla de unas imágenes y unas cosas que escribió Juan que uno no entiende, pero porque habla de esto y qué significan esas imágenes y eso es lo que hace el libro de Zacarías. El tema principal, como les digo, es el bienestar y el futuro de Israel, especialmente en el hecho de que van a habitar en la ciudad de Dios, la Sión, la nueva Jerusalén. Esa es la esperanza del creyente. Yo creo que si en el tiempo de Zacarías hubieran habido predicadores actuales, hubieran predicado prosperidad, tú eres un campeón, tú eres una bendición, Dios te va a bendecir. Eso es lo que esperan muchos en el tiempo de la aflicción de que estamos viviendo. Que nos animen con que Dios nos va a bendecir, con que Dios, pero lo que hace Zacarías no es decirles el presente, sino el futuro, llevarlos hacia el futuro. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza que
quiere mostrar Zacarías. Este libro es un libro que tiene imágenes muy claras acerca del Mesías, del que va a venir. Yo cuando leía este libro, yo decía, ¿cómo un judío actual lee Zacarías y no ve a Cristo? O sea, Cristo, como vamos a ver ahorita, Cristo cumplió 46 profecías que habían acá en Zacarías acerca del Mesías y no las ven. Entendemos que es por la gracia del Señor, Dios es el que abre los ojos, pero yo digo, ellos ven esto y ven a Cristo. Cristo es un personaje real, histórico. Es un personaje real, que vivió. Y uno se pregunta, ¿por qué no creen, por ejemplo, los apóstoles? ¿Cómo murieron ellos? Martirizados. ¿Usted cree que 11 personas se van a hacer matar por una mentira? Imposible. ¿Cómo todo un grupo de personas se iban a predicar el Evangelio, vivieron aflicciones, si Cristo no existió? Cristo es real. Y Zacarías lo que nos va a mostrar es eso. Acompáñenme a Zacarías 9, capítulo 9. Vamos a estar viajando por este libro, Zacarías 9, versos 9 y 10. Escuche lo que dice Zacarías 9, 9, 10, dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruirá los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Escuche lo que dice Mateo 27, 9 al 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron piezas de plata a precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero. Perdón, me adelanté. Mateo 21:5. Decía la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahí está la primera. Bueno, que Jesús le dice: vaya, traigan un asno para entrar la entrada triunfal a Jerusalén. Zacarías estaba diciendo esto 500 años antes de que se cumpliera la primera profecía, que entraría humilde sentado en un asno. Eso es lo que hace Zacarías. Miren, acompáñenme al capítulo 11, verso 11. Zacarías 11, 11. Dice, versos 11 al 13. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije: si os parece bien, dame mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová del tesoro. Quebré luego el otro cayado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Mire lo que dice Mateo 27, 9 y 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. ¿Sí? Zacarías no solamente profetizó la entrada triunfal, sino el precio por el cual venderían a Cristo, que eran 30 piezas de plata. Zacarías 12:10 dice: y derramé sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
Dice, Mateo 26, 30, 31, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Estaba profetizando que iba a ser traspasado, que iba a ser herido y las ovejas iban a ser dispersas. Decir, Zacarías estaba profetizando la muerte. Espera que estoy acá, hermanos. Pero también profetizó que sería un rey. Zacarías 3:8. Dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y Jesús iba a ser el renuevo, el rey, lo que iba a levantar Dios. Dios iba a levantar un rey en Israel. Había levantado muchos reyes y ninguno había cumplido todo lo que debía cumplir un rey: obedecer, ser obediente. Todos se equivocaron, unos fueron peores que otros, pero voy a enviar un varón que traiga un renuevo, alguien que traerá algo nuevo, y también sería un sacerdote. Zacarías 6:12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Es decir, recuerden que ellos están buscando edificar el templo, están buscando levantar el templo. Es decir, yo les voy a enviar a uno que va a edificar el templo de Jehová. Por eso, reitero, los judíos ahora siguen esperando el Mesías. ¿Para qué? Para que levante el templo de Jehová. Por eso Cristo dijo, yo soy el templo. Dijo, destruyan ese templo y en 3 días, ¿qué? Lo levantaré. El templo que está esperando los judíos e Israel actualmente es Cristo. Él va a edificar ese templo. Es el templo de Dios. No solamente es el rey que está sentado en el trono, sino también el sacerdote y quien edifica el templo. Yo por eso digo que como alguien, entiendo que es por la ignorancia, como dice Pablo, por la ceguera en que se encuentran, por su pecado constante, pero es que Zacarías nos muestra que Cristo cumplió cada cosa, cada profecía. Por ejemplo, que nacería de una virgen, nació de una virgen. Luego, que entraría sentado en un asno. ¿Cómo pudo cumplirse eso sin la providencia de Dios, sin ver la mano de Dios haciendo eso con Jesús? Mostrándoles, he aquí el rey, he aquí el que viene a levantar el templo, he aquí el Mesías que traerá el renuevo a Israel. ¿No lo ven? Ellos no ven eso. Pero cuando usted lee el apóstol Pablo dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios o quién fue su consejero? ¿De quién? Eso está en Romanos 11:32. ¿Quién le dijo a Dios cómo hacer las cosas, cómo coordinarlas, cómo llevarlas a cabo? Nadie. Dios todo lo encaminó para mostrarnos que Él es el templo de Dios, que Él es el que Dios iba a traer para traer un renuevo a Israel. Entonces surge una pregunta. Si estamos en medio de la aflicción,
viviendo en medio de las dificultades, como el pueblo de Israel, que nos fue ejemplo también a nosotros. Es decir, Israel vivió en medio de muchas dificultades económicas y aflicciones. ¿Qué les mandó Dios, o qué le mandó Dios a Israel para afrontar esa aflicción? O una pregunta, ¿cómo debemos hacer nosotros, qué debemos hacer nosotros en medio del desánimo? En medio de las aflicciones que estamos viviendo, en medio de tanta dificultad. Mire Zacarías 14, verso 20. Zacarías 14, 20 y 21 dice: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Qué le mandó Dios a Israel en medio de la aflicción? ¿Qué le dijo Dios para el desánimo? Santifiquen, consagren sus vidas a Dios. La manera de afrontar la aflicción, la manera de afrontar el desánimo que trae la aflicción es ¿cómo? Consagrando sus vidas a el Señor, todo. Aquí está diciendo los tazones, es decir, hasta las tazas de las casas donde comían debían consagrarlas al Señor. Eso es lo que nos manda la Escritura. Mire cómo dice 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso hemos de examinar cómo estamos edificando este templo, nuestras vidas. En medio de la aflicción, lo que nos manda la Escritura es ¿a qué? A consagrar, a edificar, a consagrar todas nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos el templo del Señor. Eso es lo que nos manda. Fíjate como dice 1 Pedro 5. Vosotros también, como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Antes sacrificaban animales muertos, traían un cordero, lo degollaban y lo traían al altar. Ahora aquí está diciendo, traigan ustedes como sacerdocio, como pueblo espiritual, traigan sacrificios espirituales, no físicos, sino espirituales. ¿Y qué debemos de sacrificar? Nuestras vidas. Ahora los sacrificios son vivos, somos nosotros. Que entregamos nuestras vidas como un sacrificio santo, como un sacrificio espiritual a Dios. El sacrificio que Dios ahora espera no es un animal, no es algo físico, sino que el sacrificio que Dios espera de nosotros es que nuestra vida, nuestro carácter, que entreguemos nuestras vidas como un sacrificio santo. ¿Por qué razón? Mire como dice 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué fin? Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, ¿para qué Dios nos escogió? Para hacernos un linaje escogido, un sacerdocio real. Cada uno de nosotros es un sacerdote.
que presenta ofrendas a Dios, dice, para que anunciara virtudes. ¿Cómo así? Aquí está diciendo que vayamos y prediquemos el Evangelio. No. Aquí está diciendo que nosotros, con nuestras vidas, con nuestras virtudes, anunciemos lo que Dios hace. Que antes éramos tinieblas y ahora somos ¿qué? Luz. Está diciendo, ustedes fueron llamados para que a través de sus virtudes, de su carácter, de su temperamento, anuncien las virtudes, anuncien lo que Dios hace en la vida de una persona. Eso fuimos llamados. Debe haber una diferencia. Yo entiendo que no somos perfectos. Yo entiendo que todos luchamos con pecados que aún hasta que muramos van a estar presentes en nuestras vidas. Luchamos con el desánimo, con las preocupaciones, con las dificultades, con tentaciones personales, pero somos llamados a mostrar que en nosotros hay una luz admirable, hay algo distinto, algo diferente. Las personas, yo no soy carismático, ni soy de los que pienso pues que uno está ungido y que la gente tiene que caerse al lado de uno, pero yo sí creo que alguien que está viviendo en comunión con Dios, en su manera de hablar, en su manera de ser, refleja algo. Debe ser distinto, debe haber algo distinto, algo diferente en su vida. Las personas tienen que ver en esa persona algo diferente, en su casa, en su matrimonio, en su hogar, porque entonces Dios no hace nada. Si yo vivo como cualquier persona en el mundo, como cualquier impío, entonces yo digo que Dios no hace nada en la vida de una persona. Si mi carácter no cambia, si yo no soy un padre diferente, no soy un esposo diferente, no soy un hombre diferente, entonces, ¿para qué anunciamos, para qué decimos que Dios crea nuevas criaturas? Hay gente que le han dicho, yo para ser cristiano como usted, más bien sigo como estoy. Imagínense, que le digan eso a uno. No, pues para ser cristiano como usted, entonces más bien sigo como estoy. Antes debieran de desear, de decir, Señor, usted tiene algo distinto, algo diferente. Eso es lo que está diciendo acá Pedro, para que anuncien las virtudes, es decir, lo que puede hacer Dios en la vida de una persona que está consagrada a Dios. Debe haber algo distinto. Es difícil, sí, pero debe haberlo. Somos llamados a reflejar algo distinto. Una persona que consagra, que ha sido transformada por la palabra de Dios, está siendo transformada por la palabra de Dios, debe haber un progreso constante. Debe haber un cambio constante. Debe afrontar la aflicción de una manera diferente, el desánimo. Uno se puede desanimar, es normal. Es normal sentir desánimo. Por el cansancio, por las aflicciones, eso es natural, que somos seres humanos, que nos cansamos. Pero no podemos dejar que eso controle nuestras vidas y que los demás digan, pero es que si usted que tiene a Dios y tiene problemas y vive con amargura, con desánimo, con resentimiento, con enojo, entonces ¿para qué busco a Dios? No es para que Dios me haga próspero, no, es para que yo muestre lo que hace Dios en la vida de una persona. La semana le contaba a mi esposa, quiero comprarle un libro a mi hijo, yo que algunos han escuchado El progreso del peregrino. Lo escribió John Bunyan. ¿Quién era John Bunyan? Era un inglés que era hojalatero, hacía ollas con hojalata, era pobre. Cuando se casó con su esposa, tenían 2 ollas, una Biblia y ya. Eran pobres. Y él escribió ese libro que es reconocido como una joya literaria de Inglaterra. Lo escribió en la cárcel.
Estuvo encarcelado 13 años y le dejaban la reja abierta. Le decía, solamente renuncia a su fe y puede salir libre. Tenía como 8 o 9 hijos, una hija ciega, y su esposa estaba pasando necesidades y él en la cárcel. ¿Qué le diría a la gente? Pues es un tonto, ¿no? Irresponsable. ¿Usted cómo no renuncia a su fe? Porque sus hijos están afuera aguantando hambre con su esposa. ¿Usted por qué no renuncia a su Señor? ¿Por qué no reniega de ese Dios que lo tiene aquí? Él aprendió a anunciar las virtudes de aquel. Aprendió a poner su fe en Dios a pesar de tantas dificultades. Estar encarcelado 13 años, solamente por ser cristiano. No mató a nadie, no robó, no hizo nada malo, solamente por ser cristiano. Anunció las virtudes de aquel. Un hombre que solamente sabía medio leer y escribir. Y es una joya literaria de esta época. Cuando lleguemos al cielo vamos a ver a ese hombre, a sus hijos y ya su hija viendo, su esposa feliz, porque fue un testimonio, anunció las virtudes de aquel que lo cambió, que lo transformó, entregó su vida por él. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ahora, que algunos creen que yo soy el hijo del rey, ¿cierto? Que yo soy un hijo del rey, yo debo vivir como un hijo del rey. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Somos reyes, los sacerdotes, que podemos entrar a la presencia de Dios para adorarle. De pronto no somos reyes como la gente espera, ¿cierto? Y como muchos predican, somos hijos del rey, entonces somos ricos. No, somos reyes porque podemos presentarnos ante Dios para traer nuestras ofrendas a Él. En Apocalipsis hay una imagen muy bella que dice que ellos toman las coronas y las ponen delante de Dios. Que toman sus coronas y cuando viene el rey se las quitan, se arrodillan y las ponen delante de Cristo. ¿Para qué son las coronas nuestras? ¿Para que nos vean en el cielo con una corona así caminando para arriba y para abajo? No, para entregarlas al Señor. Para eso somos. Para eso recibimos la gracia de Dios. Porque es que nuestro reino no está acá. Nuestra esperanza, y eso es lo que le enseñó a Dios al pueblo de Israel, su esperanza no es acá en la tierra. Su deseo de bendiciones, su deseo de estar bien no es para acá en la tierra, es para ¿dónde? Para el cielo. Allá habrá una nueva ciudad. Tendremos casas, tendremos una casa especial. A veces mi hijo me dice, papá, falta mucho para que venga el Señor. Me quiero ir ya para allá, quiero ver una casa bien bonita. Mantiene mucho el pensamiento del cielo. Yo sí, hijo, pronto vendrá el Señor. Vamos a estar en el cielo, cantando, adorando, exaltando a Dios, pero mientras estamos acá, van a haber aflicciones. Van a haber dificultades, va a haber opresión. Esa es la muestra de que estamos en el Evangelio. Esa es la muestra de que estamos viviendo para Dios. Las aflicciones son el medio en el que Dios nos transforma, son el medio en el que Dios nos hace maduros. Es en las aflicciones, es en las dificultades que Dios transforma nuestro carácter. ¿Cómo vamos a mostrar que somos mansos y humildes si no solamente cuando alguien nos pide que seamos mansos y humildes? ¿Cómo vamos a mostrar nuestra fe si no es en medio de la aflicción?
Solamente es en la aflicción, como en el tiempo de Zacarías, como dijo la Escritura, nos fue ejemplo para nosotros de que aún en la aflicción la manera de afrontar el desánimo es en la esperanza en Cristo, es consagrando nuestras vidas a Dios. No hay otra manera. Entregando. Sé que es difícil. Yo llevo muchos años en el Evangelio, muchos. Y he tenido muchas aflicciones. Y mucho mi familia me ve y me dicen, pero es que esté toda la vida creyendo en Dios y yo no le digo que tenga casa propia, que no tiene carro como los otros que predican el Evangelio. Y es que yo no fui llamado a hacer eso. Yo no fui llamado a anunciar las virtudes con mis posesiones, sino ¿con qué? Con mi carácter. Que vean lo que Dios hace en la vida de una persona que se consagra a Dios. Lo hace un buen esposo, lo hace una buena esposa, lo hace un buen padre, lo hace un hombre que espera en Dios, que tiene fe. Eso es lo que hace, son las virtudes que fuimos llamados a anunciar. No las posesiones, no para que anuncien las posesiones que Dios le da, no, para que anuncien las virtudes, para que anuncien lo que Dios hace en la vida de alguien que se consagra a Dios. ¿Qué hemos de hacer? Consagrar nuestras vidas al Señor y esperar. John Bunyan murió pobre. Murió pobre. Muchos predicadores han muerto pobres. Muchos cristianos han muerto pobres o enfermos o con esposas o esposos que no cambiaron nunca o hijos que nunca cambiaron, pero murieron con esperanza. ¿La esperanza de qué? De Cristo. Amén. Vamos a orar y si tienen preguntas las pueden hacer. Señor, te damos gracias por tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, ella nos confronta, nos redarguye, pero también nos consuela, Señor. Te pedimos que nos ayudes a anunciar las virtudes, ya que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que seamos luz en medio de tanta oscuridad, Señor. Que seamos el ejemplo y el testimonio de lo que Dios hace en quienes consagran sus vidas a Él, Señor. Que puedan ver en nosotros la fe, la devoción, el amor y la esperanza, Señor. No es fácil vivir en medio de la aflicción, del desánimo. Vivimos tiempos difíciles, Señor, donde hay aflicciones por todos lados, dificultades. Y no es fácil, Señor, consagrar nuestras vidas a ti, Señor. A veces no hay deseos de buscarte, de clamar, a veces hay desánimo, como le pasó al pueblo de Israel. Por las opresiones y la aflicción que estaban viviendo, estaban desanimados, no querían consagrar sus vidas y restaurar el templo, Señor. Así también nosotros, a veces hay desánimo, hay aflicciones que hacen que perdamos el deseo de consagrarnos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ponemos nuestras vidas en tus manos.